Buenas tardes. Damos inicio a la sesión virtual 29 del día 3 de febrero del año 2025. Estamos en la asignatura Diseño Industrial 5. Esta clase había sido pospuesta por algunas ocupaciones y bueno, esta es la clase ya diferida en la cual pues vamos a retomar la actividad de clase. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa para incorporarnos de nuevo.
Ok, comparto entonces pantalla para que conozcamos este webinar del día de hoy que vamos a ver sobre diseño de productos para economía circular de la compañía Sustain. La prensa bueno, este webinar que venimos haciendo en los últimos meses de manera periódica es tratar de introducir, digamos, cómo tenemos que integrar la economía circular desde el diseño, ¿no? Últimamente la economía circular está más en boga, aparece en la prensa, bueno, en diferentes artículos de muchos proyectos de investigación, muchos fondos y proyectos de innovación relativos a esto y bueno, digamos que la idea es que poco a poco las empresas se empiezan a preguntar cómo tengo que integrar esto, ¿no? Y la relación un poco con sostenibilidad y bueno, esta es un poco la razón por la que vamos haciendo esto. Y la idea es un poco contaros por qué tenemos que diseñar nuestros productos para sostener la economía circular, ¿no? Por un poco todo lo que se está desarrollando a nivel de estrategias y políticas públicas y cómo va derivando en legislaciones, directivas y normativas. Os contaremos un poco algunos detalles de la regulación de ecodiseño para productos sostenibles, cómo nos vamos a tener que adaptar en diferentes productos y luego al final hablaremos un poco de qué conceptos clave tenemos que considerar y cómo podríamos priorizar esos conceptos y las decisiones de diseño que tengamos que tomar. ¿Vale? Vale, ¿por qué, no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que empezar a pensar, bueno, cómo tenemos que adaptar nuestros productos si tenemos productos actuales y tenemos que adaptarlos o si tenemos que diseñar productos nuevos desde cero, from scratch, ¿no? Pues cómo abordar todo esto, ¿no? Bueno, siempre nos gusta un poco contar de dónde venimos para que veamos que esto no ha llegado ayer, sino que hay un recorrido y una historia detrás, ¿no? Y bueno, ya desde los años 70 se empieza a hablar del concepto de desarrollo sostenible, se empiezan a desarrollar diferentes cumbres de la Tierra, hasta un momento en el que la Comisión Europea en 2014-2015 decide ponerse sobre la mesa el concepto de economía circular, ¿no? Se venía hablando de esto desde el 2011, pero en 2014 y en 2015 se publica junto, digamos que alineados más o menos en el tiempo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se publica el primer plan de acción de economía circular orientado a 4 pilares, ¿no? Tratando de cómo integrar la economía circular de manera transversal desde la producción, el diseño, desde el consumo, desde la gestión de residuos y desde la utilización de materias primas secundarias, ¿no? Y se empiezan a hablar de áreas prioritarias como los plásticos, el residuo alimentario, materias primas críticas, construcción, demolición, etcétera. A partir de ahí se va avanzando en cómo eso va a aterrizar, porque en este momento es un plan. Se van sucediendo diferentes publicaciones de estrategias a nivel global, a nivel europeo, como la Estrategia Europea de Plásticos, allá en 2018, que años después pues, van derivando en directivas, ¿no? Como las directivas de plásticos de un solo uso, y es en el 2020 cuando se da un acelerón y un poco se organiza un poco toda esta información relativa a sostenibilidad, medio ambiente y economía circular dentro del Pacto Verde Europeo o el Green Deal. ¿Vale? En 2020 también se empiezan a desarrollar diferentes estrategias alineadas al Pacto Verde Europeo, pero es un poco el pacto, este Green Deal es un poco el que marca un poco la dirección, ¿no? A partir de ahí se empiezan a derivar diferentes estrategias, iniciativas, directivas como la taxonomía europea, los estándares de reporting, la propuesta directiva de comunicación de green claims, diligencia de vida, para analizar un poco la sostenibilidad en las cadenas de suministro, derecho a reparar, materias primas críticas y otras tantas que se van sucediendo y un poco da la sensación, ¿no? Y esta palabra la oímos muchas veces, ¿no? El tsunami legislativo, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera, todo lo que se ha ido desarrollando en las últimas décadas, ahora desde el punto de vista de estrategias y políticas públicas a nivel europeo, pues está bastante mejor organizado dentro del Pacto Verde Europeo, ¿no?
Bueno, ¿qué es esto del Pacto Verde Europeo? Es de alguna manera es un programa marco que insta o que lleva y que el objetivo principal es que la Unión Europea sea climáticamente neutra de aquí a 2050, ¿no? Eh, Esto recoge un poco todas las iniciativas que se iban desarrollando en diferentes sectores y, de alguna manera, desde el punto de vista transversal, trata de desarrollar estrategias, instrumentos de innovación, directivas en diferentes sectores, ¿vale? Pero sobre todo con el foco de reducir las emisiones, reducir la huella de carbono y tratar de construir una sociedad climáticamente neutra, ¿no? No vamos a entrar en detalle a las cosas específicas de los diferentes sectores como alimentación, agricultura, industria, acción climática, energía, construcción y transporte. Bueno, habría muchísimo que hablar aquí y daría para bastantes horas, pero sí que, bueno, en diferentes webinars que hemos ido haciendo en los últimos meses, y eso lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, pues hemos ido un poco contando las tendencias legislativas y entrando un poco más en detalle en algunas de estas áreas, ¿vale? Pero bueno, lo que sí es cierto es que el foco está en la descarbonización y, digamos, la economía circular juega un papel importante como una caja de herramientas que nos ayude a caminar con ese objetivo, ¿no? De tratar de reducir las emisiones y poder llegar a la neutralidad climática, ¿no? Y eso sería también ámbito de otro webinar o de varios webinars, ¿no? Cómo abordar la descarbonización desde el punto de vista de la estrategia empresarial, de las administraciones, desde los productos. Pero bueno, sí que el foco y el camino está marcado, ¿no? Este plan de acción de economía circular, que en 2015 se publicó por primera vez, en 2021 se adaptó un poco y se alineó un poco al Pacto Verde Europeo, y fundamentalmente aquí es cuando se empieza a hablar del diseño sostenible de productos, ¿no? Se identifican diferentes cadenas de valor claves como la electrónica, los TICs, baterías y vehículos, envases y embalajes, plásticos, textiles, construcción y edificación y alimentación, y de alguna manera es en esas cadenas de valor donde se están haciendo más esfuerzos para, digamos, para introducir requisitos de diseño sostenible de los diferentes productos, ¿no? Hay otros aspectos que menciona el Plan de Acción de Economía Circular como coherencia, impulso e innovación y acercar un poco todos estos conceptos a la ciudadanía, a regiones, ciudades y países, pero bueno, fundamentalmente ahora que estamos hablando de diseño, es aquí cuando se empieza a mencionar esto, ¿no? Sí que es cierto que desde el principio de los años 2000 ya se estaba trabajando en programas de ecodiseño desde la Unión Europea, pero fundamentalmente estaba centrado en productos relacionados con la energía, orientados a diseñar pensando en reducir el consumo energético, sobre todo en operación de esos productos, bueno, normalmente domésticos, ¿no? Pues televisiones, lavadoras, frigoríficos, pantallas, ordenadores y demás, ¿no? Y de ahí un poco nació todo el tema de las etiquetas de eficiencia energética que podemos ver en los electrodomésticos de nuestra casa, ¿no? Y ahora con todo este avance del Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Economía Circular, lo que se quiere es dar una vueltita de tuerca más o un paso más en cómo tenemos que diseñar de manera sostenible productos alineados un poco a este nuevo concepto de economía circular, ¿no? Otro aspecto que también ha sido diferencial en los últimos 2 años es digamos, la publicación por parte de la Unión Europea de la taxonomía de finanzas sostenibles, que trata de clasificar las actividades económicas desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Esto hace, sin entrar más en detalle, en que de momento las empresas grandes y cotizadas tengan que justificar, tengan que reportar anualmente, de la misma manera que reportan sus cuentas, ¿no? Y que ahora mismo se auditan, que tengan que reportar cuáles son sus actividades frente a estos objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo esa empresa para mitigar el cambio climático? ¿Qué está haciendo esa empresa para adaptarse al cambio climático? ¿Qué está haciendo esa empresa para hacer un uso sostenible y protección de recursos, para la transición de economía circular, para prevenir y controlar la contaminación y reducir los residuos y para proteger y recuperar la biodiversidad, ¿no? Esto al final se despliega en una multitud de estándares que recientemente se han publicado, ¿no? El CSRD, los estándares europeos de reporting, etcétera, etcétera, y eso va a hacer que en los próximos años primero las empresas grandes estén obligadas a reportar su desempeño en sostenibilidad, ¿no? A través
un documento que se llama Estado de Información No Financiera, que paulatinamente se irá auditando y que luego irá cayendo a empresas más pequeñas, ¿no? Entonces, esto hace que cadenas de suministro de estas empresas grandes pues empiecen a recibir preguntas o requerimientos de, oiga, ¿qué está usted haciendo sobre la huella de carbono? ¿Qué está usted haciendo sobre la economía circular, ¿no? Desde el punto de vista de los productos y servicios que usted me está vendiendo, ¿no? Entonces, esto ya marca un camino en el sentido bueno, es que aparte de que a mí me lo pueda pedir la legislación porque me aplique a mi empresa y al producto que esté haciendo, que el mercado y mis clientes me empiecen a pedir cosas, ¿no? Y de hecho, pues, estos 2 últimos años empezamos a ver que en las empresas, oye, me están preguntando por esto, ¿no? ¿Cómo lo abordo, ¿no? Y que tenga implicación en los productos y servicios que estamos diseñando, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es esto de la economía circular? Lo habréis escuchado muchas veces. Bueno, este diagrama yo creo que lo resume perfectamente, ¿no? En vez de, digamos, pensar en un modelo lineal en el que extraemos materiales y recursos del planeta, fabricamos diferentes piezas, ¿no? Que luego o componentes o subassemblies que los ensamblamos para desarrollar productos y proveer servicios, y que al final de la vida útil de esos productos y servicios, pues los residuos que se generan, pues en el mejor de los casos, si en el país en el que se generan esos residuos, hay sistemas de gestión de residuos que tratan de buscar una salida para esos residuos, intentar que no lleguen al vertedero, pues bueno, podemos obtener un valor de eso, ¿no? Pero hay muchos países en el mundo donde viven miles de millones de personas en los que estos sistemas de gestión de residuos o no existen o no son tan eficientes, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en transitar de ese modelo lineal a un modelo en el que cuando extraigamos los materiales y recursos del planeta, tratemos de controlar un poco el impacto que estamos generando, ¿no? Y de regenerar los sistemas naturales, dejar a la naturaleza que se regenere. A la hora de, una vez que ya hemos extraído los materiales y componentes, tratar de que se mantengan en el sistema la mayor parte del tiempo posible en su mayor utilidad. Y aquí está un poco la diferenciación en si estamos hablando de materiales tecnológicos o técnicos, ¿no? Pues, plásticos, aceros, hormigones, cosas así, o materiales biológicos, ¿no? Materiales que se puedan biodegradar. Y siempre pensando en reducir o eliminar los residuos y emisiones, pero no solo en la parte final, ¿no? En el fin de vida de esos productos, sino en cualquiera de los pasos que estamos dando, ¿no? Porque ya desde la extracción de los materiales estamos generando residuos, estamos generando impactos ambientales, estamos generando emisiones, en la fabricación de piezas y componentes estamos generando también residuos y emisiones y, en definitiva, en cualquiera de los pasos que demos, en cualquier cosa que hagamos, estamos generando impactos. A veces residuos y otras veces no, pero normalmente en cada cosa que hagamos vamos a estar generando impactos. Entonces, si pensamos que este es un diagrama bueno, aplicable a una sociedad o a un modelo de desarrollo económico, ¿no? Luego, si lo tratamos de aterrizar a nuestros productos o a una secuencia de fabricación de un producto, al final podemos pensar que es una secuencia de operaciones en las cuales estamos consumiendo diferentes materiales y recursos en cada una de las operaciones, y en cada una de las operaciones estamos generando diferentes residuos, ¿no? Entonces, en un modelo lineal no nos preocupamos, o al menos hasta ahora, en que esos materiales vengan de procesos de recirculación o que tengan contenido reciclado o que sean biodegradables, y tampoco nos preocupamos en que todos esos residuos bueno, pues se puedan recircular, ¿no? Obviamente, y por ley, normalmente pues, las empresas gestionáis los residuos debidamente con los gestores adecuados, pero bueno, digamos que el siguiente paso sería tratar de, y ya estáis trabajando en la prevención y reducción de residuos, algunos por ley y otros por propósito propio, pero bueno, la idea sería tratar de que esos residuos tengan, bueno, se puedan mantener en el sistema de alguna manera o hacer un upcycling, ¿no? Como nos comentaban antes desde Prodein, ¿no? Entonces, bueno, esto puede parecer sencillo, ¿no? A nivel de esquema, pero a medida de que el producto pueda ser más o menos complejo, la secuencia de operaciones puede ser más o menos complejo y el número de operaciones puede ser, pues, pasar a decenas o a cientos o incluso a miles, ¿no? Si pensamos en un producto un poco más complejo como un coche o un avión o, ¿no? O un aerogenerador incluso, ¿no? Que podemos tener aquí
si vamos hasta el detalle, hasta el punto de donde extraemos los materiales, pues la cantidad de operaciones que tenemos, ¿no? Y la cantidad de flechitas, ¿no? Que son, digamos, los materias primas y recursos que estamos consumiendo en cada una de las operaciones y la cantidad de flechitas que se puedan ir generando como residuos de diferentes tipos en las diferentes operaciones, ¿no? Entonces, digamos, integrar la economía circular en el diseño y desarrollo de producto y en todas estas cadenas de valor o el mapa de operaciones de un producto, pues no es sencillo, ¿no? Porque al final tendríamos que tratar de que cada una de estas flechitas que utilizamos como entrada, como inputs a las diferentes operaciones, pues vengan de procesos de recirculación, ¿no? Pues ya sea de una reutilización, de un reciclaje, de una renovación, reutilización, refabricación, y tendríamos que tratar de que las flechitas que nos salen, ¿no?, de esas operaciones como residuos que se generan, pues también tratemos de recircularlos o mantener su valor, ¿no?, antes de llevarlos al vertedero, ¿no? Entonces, obviamente esto no es sencillo y cuando hablamos un poco de economía circular, pues parece que podemos hablar de algo ideal, ¿no?, y romántico, pero aplicar o implementar esto a los diferentes productos, sobre todo a los existentes, que hay unas cadenas de suministro establecidas, que hay unas infraestructuras funcionando, que hay unas maquinarias que están funcionando, bueno, pues todo esto es complejo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la transición, y siempre decimos un poco lo mismo, es cuestión de décadas y no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros llevamos, digamos, dando charlas, contando el concepto durante 10 años y, bueno, hemos visto avances, pero obviamente es lento porque la necesidad fundamental de las empresas es generar volumen de negocio, ¿no? Y eso es así. Entonces, de todo esto, estamos hablando de economía circular, estamos hablando de desarrollo sostenible, que ya se venía hablando desde los años 70 y un poco la sostenibilidad con todo esto, el tema de la taxonomía de finanzas sostenibles y otras directivas está cada vez más en la mesa y empieza a ser un pilar de las empresas, ¿no? Añadido dentro de las estrategias de las empresas. Estamos hablando de conceptos que son aplicables a un modelo económico global o a un modelo de sociedad. Lo que una empresa puede hacer para, una empresa o una cadena de valor puede hacer para ir contribuyendo, digamos, en esta diagonal a estos conceptos que son conceptos, filosofías, es aplicar ciertas metodologías o ciertas herramientas, ¿no? Y en el caso del diseño, pues es fundamental tratar que desde el diseño integremos todos estos conceptos de economía circular y tratar de que, bueno, pues estos productos contribuyan cada vez más a un desarrollo sostenible o a esa transición hacia la economía circular, ¿no? Y bueno, siempre teniendo en mente que si estamos hablando de sostenibilidad tanto a nivel de empresa, a nivel de estrategia o a nivel de producto, tendríamos que pensar en la triple dimensión, ¿no? En la parte económica, en la parte social y en la parte medioambiental. Pero bueno, esto sería ámbito de otro webinar, pero sí pensando que siempre, obviamente, tenemos que combinar el impacto económico y controlar los costes, que eso ya se hace en un modelo de economía lineal y es el día a día de las empresas, ¿no? Tratar de incorporar el tema de los impactos ambientales y luego, en otra derivada posterior, ¿no?, cada vez se empieza a implementar más el impacto social desde el diseño del producto, ¿eh? No solo desde la estrategia y empezar a trabajar en la vertiente social a nivel de empresas, sino también desde empezar a trabajar en cuáles son los impactos sociales que genera mi producto cuando lo pongo en el mercado, ¿no? Vale, bueno, este es un poco el marco general de dónde venimos y cuáles son las estrategias y políticas públicas principales que pueden afectar al diseño de producto. Y en los últimos años, dentro de este Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Economía Circular, pues se ha estado trabajando en dar una vueltita de tuerca al ecodiseño que os comentaba, que se empezó a trabajar desde los principios del año 2000, ¿no? Entonces, esta regulación de ecodiseño para productos sostenibles que está vigente desde abril de este año, abril de 2024, el objetivo es desarrollar, es un marco general y cuyo objetivo es desarrollar requisitos de ecodiseño que se vayan desplegando a diferentes categorías de producto para hacer que los productos que se diseñan y se ponen en el mercado en la Unión Europea pues estén más alineados a la economía circular, reduzcan su consumo energético, reduzcan sus impactos ambientales
para tratar de mejorar la información de desempeño ambiental o impactos ambientales para todos los agentes en la cadena de valor, desde la cadena de suministro hasta los consumidores, a través de un palabra raro que es el pasaporte digital de producto, que ahora os explicaré un poquito, y obviamente tratar de prevenir el desperdicio, el desecho de productos que no se han vendido, promover modelos de negocios sostenibles y dar una vuelta de tuerca a, digamos, la compra verde desde el punto de vista de las administraciones, ¿no? Este sería un poco el objetivo o foco general, ¿no? Entonces, como decía antes, esta regulación lo que define es un marco general que luego se tiene que ir aterrizando a diferentes categorías de productos de diferentes sectores, pero fundamentalmente estamos hablando de que tenemos que diseñar productos para que sean más durables, para que sean fiables, para que se puedan reutilizar, actualizar, reparar, para que sean mantenibles y para que se puedan, digamos, incluso refabricar, ¿no? O sea, intentar diseñar para todas esas recirculaciones que veíamos en el mapa general, ¿no? Por supuesto, tratar de, desde el diseño, mirar, tratar de que nuestros diseños sean eficientes desde el punto de vista energético en todas las fases de su desarrollo, fundamentalmente en el consumo, ¿no? O en el uso, ¿no? Hay muchos productos que su vida útil pues pueden estar en torno a 8, 10, 15, 20 años digamos el impacto ambiental que se genera por el uso o el consumo energético es muy elevado y también tratar de analizar un poco la eficiencia de los recursos que estoy utilizando fundamentalmente, bueno, también el agua, pero también los materiales, ¿no? Bueno, ya está un poco aquí implícito, ¿no? Que sean fácilmente desmontables, que es el primer camino para que luego se puedan desarrollar diferentes recirculaciones y se puedan desarrollar modelos de negocio de renovación, refabricación o incluso reciclaje. Se pone un foco muy importante en analizar los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos desde el diseño, desde cuando estamos diseñando, no desde el punto de vista contable, es decir, he diseñado este producto se viene fabricando durante años y ahora hago una contabilidad de impactos ambientales, ¿no? Sino que desde el diseño de producto y desde las fases iniciales se trate de integrar esto y tratemos de analizar que el producto que vamos a diseñar y desarrollar en detalle y producir en serie, pues tengamos un poco controlado el impacto ambiental y diseñamos productos con el mínimo impacto ambiental posible, ¿no? Incluidas huellas de carbono y huellas ambientales. Y bueno, luego también se menciona pues incorporar materiales con contenido reciclado, restricciones a sustancias que puedan dificultar la circularidad de productos y materiales y, por supuesto, prevenir y reducir residuos, ¿no? Esto es a lo que nos va a llevar esta regulación y ya digo que de momento es un marco general que se tiene que aterrizar a diferentes productos, ¿no? Vale. Una cosa que mencionaba antes es el pasaporte digital de producto, que también va alineado con esta implementación de esta regulación a diferentes categorías de producto. Y fundamentalmente el pasaporte digital de producto es, imaginaros que en el ordenador que tenemos enfrente hubiera un código QR, ¿no? Yo lo pinchara con el móvil y voy a acceder a información de trazabilidad de los diferentes, del producto, los diferentes componentes del cual se compone el ordenador y también de los impactos ambientales que se han ido generando hasta el momento en el que estoy, ¿no? Si yo soy un reciclador o un fabricante de un componente, pues podría acceder a esa información y la idea de todo esto es que se tenga más información para facilitar, primero, al consumidor que tenga más información y, segundo, a todos los procesos que se tienen que llevar a cabo en la gestión del fin de vida de estos productos, que se tenga información mucho más veraz para ver hasta qué punto pues, un material o un componente se puede aprovechar, se puede extender la vida, se puede reutilizar, renovar, refabricar, etcétera, ¿no? Y no solo que sea un punto del pasaporte digital de producto de consulta en el que yo pueda ver la información, sino que cada uno de los agentes a lo largo de la cadena de valor de este producto tenga que, digamos, incluir la información de los impactos ambientales y trazabilidad que está generando y provocando bueno, en unas bases de datos que están digamos, que irán conteniendo esa información que está por desarrollar, cuál va a ser la operativa y los sistemas en los que se va a desarrollar, ¿vale? Pero fundamentalmente es bueno, puede ser un código QR, puede estar, digamos, materializado en otras tecnologías, un código QR en el que
voy a poder tener información sobre impactos ambientales y trazabilidad de productos. Y si soy un agente de la cadena de valor que estoy haciendo una operación sobre ese producto o componentes, tenga que subir la información yo, ¿vale? O sea, que eso me va a obligar a medir, si yo soy un agente de la cadena de valor, a medir ciertas cosas que la legislación me va a pedir que tenga que reportar, en este caso a través del pasaporte digital del producto. Vale, ¿y de qué productos estamos hablando? ¿No? Os decía que estábamos hablando de una regulación, un marco de trabajo y que se tiene que ir aterrizando a diferentes categorías de productos, ¿no? Antes de publicar esta regulación, este reglamento, se hizo un análisis por la Comisión Europea de posibles productos y cómo priorizar, ¿no? Pues obviamente hay miles de productos y decenas de categorías de productos, pero ¿en dónde empezamos a trabajar, ¿no? En este informe podéis ver un poco todo el análisis que se hizo y de momento se ha hecho una diferenciación entre productos de consumo o productos de uso final y productos intermedios, ¿vale? Y para cada una de estas, digamos, grupos se hizo un análisis de, bueno, con diferentes, digamos, aspectos, valorando diferentes aspectos para tratar de ver la priorización, ¿no? Dónde empezamos a priorizar y dónde empezamos a aterrizar, ¿no? Obviamente no se puede aterrizar todo al mismo tiempo, pero se van a empezar a aterrizar estos requisitos de ecodiseño a las diferentes categorías de producto, obviamente a los productos que sean más prioritarios, ¿no? Y en función de ciertos aspectos como consumo de agua, impacto en la calidad del aire, biodiversidad, residuos, impacto climático, utilización de energía, pues digamos, se identificaron diferentes productos, ¿no? Aquí estamos hablando de los textiles, mobiliario, cerámicos, detergentes, lubricantes, pinturas, cosméticos, o sea, productos de uso final, ¿vale? Y también es importante conocer que también se van a ir introduciendo estos registros de ecodiseño en productos intermedios, que se les llama, que fundamentalmente son materias primas que utilizamos o que se utilizan en la mayoría de los productos que conocemos, ¿no? Metales, aceros, o sea, hierros y aceros, productos metálicos no ferrosos, aluminios, químicos, plásticos, papel, cartón, vidrio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto, digamos que el camino de la implementación o aterrizaje de este marco general de la regulación es que se tienen que desarrollar hojas de ruta para cada una de las categorías de productos para que se definan requisitos específicos digamos, de ese conjunto de requisitos de ecodiseño, se definan requisitos específicos para cada una de las categorías de producto, ¿no? De momento, el único ejercicio que va más avanzado es las baterías eléctricas, en la cual hay una directiva de baterías que surgió, se publicó hace, si no me equivoco, 2 años y en el cual ya se están empezando a definir requisitos de ecodiseño alineados un poco a este marco general, ¿no? A partir de aquí se irán definiendo actos delegados con procesos de consulta pública, etcétera, etcétera, a diferentes categorías de producto, ¿vale? Y lo que sí que sabemos de momento es que se van a ir definiendo hojas de ruta de 3 años para ir implementando estos requisitos específicos y en 2024 estaba planteado definirlo en cadenas de valor clave como textiles, construcción, electrónica y productos intermedios de alto impacto, ¿vale? A partir del 2024, pues del 24 al 27 se definirán 18 nuevos actos delegados y del 28 al 30, 12, ¿no? Y se espera que haya una implementación obligatoria en la mayoría de productos en 2030 y aquí hay que tener en cuenta que los productos alimentarios de momento se excluyen de esto, ¿vale? Entonces, de momento tenemos un marco general al cual mirar, ¿no? Para saber hacia dónde tenemos que ir y en el momento que nuestro producto, pues, digamos, esté afectado por esta implementación de esta hoja de ruta, pues sabremos mejor cuáles son los requisitos específicos que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Vale, entonces nos tenemos que adaptar a esto. ¿Qué conceptos clave tendríamos que tener en cuenta cuando estamos diseñando para economía circular? Bueno, nosotros siempre hablamos de tres aspectos fundamentales, ¿no? El ciclo de vida, cuando diseñamos el producto tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida completo hasta el fin de vida, ¿no? Hasta ahora, si diseñamos un producto pensando en una economía lineal, pues nos centramos en que los procesos de fabricación, producción, transporte y traslación y a veces el uso pues sean eficientes, ¿no? Incluso nos centramos que desde el punto de vista de coste eso sea factible, pero no pensamos de momento en el fin de vida y cada vez pues empieza a haber más requisitos y legislaciones que nos obligan a pensar en esto, ¿no?
Siempre tenemos que combinar el triple impacto, ¿no? La parte económica, ambiental y social. Y bueno, pensar un poco en estos tres principios de la economía circular para tratar de mantener los materiales en el sistema, ¿no? Así como conceptos clave. Desde el punto de vista del ciclo de vida, bueno, estas son un poco las 6 fases principales que se tienen que tener en cuenta y desde el diseño y desarrollo, pues abordar desde el punto de vista de impactos ambientales todo el ciclo de vida completo, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi producto cuando se deje de utilizar, ¿no? Y a medida que estos requisitos de ecodiseño vayan aterrizando en mis categorías de productos, pues lo vamos a tener que tener más en cuenta, ¿no? Bueno, otra tendencia que se empieza a trabajar es no solo cuando pensamos en análisis del ciclo de vida, estamos pensando en análisis de impactos ambientales del ciclo de vida del producto, pero sí que se empieza a trabajar en el análisis de sostenibilidad, ¿no? Y tratar de combinar esos triples impactos, pero desde el punto de vista del análisis del ciclo de vida, ¿no? Análisis de impactos ambientales, obviamente el coste acumulado en todas esas diferentes fases, porque a medida que estas legislaciones van entrando o el concepto de responsabilidad ampliada del productor nos va aplicando, pues tenemos que empezar a pagar ciertas tasas para facilitar que al fin de vida se gestionen los residuos de una manera adecuada, ¿no? Y bueno, ya el impacto social del producto en diferentes grupos de interés, pues también se empieza a trabajar, pero de momento pues no es ninguna obligación, por supuesto, ¿no? Vale, bueno, seguramente habéis oído hablar del análisis del ciclo de vida, es una herramienta y una sistemática para analizar los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida completo del producto y esto nos da muchísima información, ¿no? Aquí es muy importante definir dónde empezamos a medir y dónde acabamos de medir. Hay diferentes opciones, podemos medir desde que se extraen los materiales hasta la puerta de mi fábrica. Eh, la puerta de mi fábrica en el sentido de que el producto ya está fabricado y va a salir, o podemos medir un cradle to cradle, ¿no? Digamos, desde la extracción de materiales hasta la gestión del fin de vida, ¿no? Pero bueno, simplemente que es importantísimo definir, perdón, dónde empezamos a medir y dónde acabamos de medir. Para hacer esto es fundamental en esa secuencia de operaciones que veíamos, ¿no? Identificar cuáles son los materiales y recursos que estoy consumiendo en cada una de las operaciones y los residuos que estoy consumiendo, porque cada una de estas flechas van a tener su contribución a diferentes impactos ambientales, ¿no? Luego veremos el tema de impactos ambientales, pero es fundamental empezar a trabajar, que seguro que ya lo tenéis en mapear nuestras secuencias de operaciones o el ciclo de vida de nuestros productos, ¿vale? Y obviamente, bueno, hay diferentes herramientas para hacer esto, pero esto nos da la información para hacer ese análisis de inventario que nos pide el análisis del ciclo de vida y que luego nos va a ayudar a calcular los impactos ambientales, ¿no? Aquí es fundamental pensar en los diferentes escenarios que podemos tener en función, este es un ejemplo de una caja de poliestireno expandido, que una vez fabricado puede tener diferentes escenarios de distribución o utilización y eso nos lleva a diferentes escenarios de gestión de residuos, ¿no? Y a partir de ahí pues, se pueden dar diferentes escenarios de gestión del fin de vida del producto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, no tanto para mapear todas las opciones y variables, porque pueden ser no infinitas, pueden ser centenares, pero sí para considerar que hay diferentes escenarios, no solo aguas abajo de nuestra fábrica, sino también aguas arriba de nuestra fábrica, ¿no? Si un material concreto que necesitamos para una operación lo estamos comprando a 3 proveedores diferentes, uno está en China, otro en Alemania y otro en España, pues los escenarios que se dan a la hora de analizar los impactos ambientales, los transportes y demás, pues son diferentes, ¿no? Esto simplemente lo contamos para que tener en cuenta que cuando digamos que la huella de carbono de mi producto es 345,22, tenemos que pensar en qué escenario lo estamos dando, ¿vale? Si es un promedio de todo esto, si es uno porque es el más representativo o un valor genérico que tiene en cuenta la variabilidad de los parámetros críticos fundamentales, ¿no? Pero es fundamental tener en la mente esto, ¿vale? Porque también cuando vayamos a pedir información a los proveedores y te den un dato, pues saber preguntar, ¿no? ¿En qué escenario me estás dando esto, ¿no? Vale.
Y con todo esto, pues, llegaremos a calcular los impactos ambientales, que tenemos diferentes categorías de impactos ambientales que tendríamos que reportar en alguna certificación de declaración ambiental de producto, pero fundamentalmente, como veíamos antes, que el Pacto Verde Europeo nos está llevando a centrarnos sobre todo en la huella de carbono, al final es sacar los datos de uno de ellos, ¿no? Que normalmente se llama global warming o potencial de cambio climático, y este es el que te da la huella de carbono de tu producto a lo largo del ciclo de vida en este alcance que hayas decidido, ¿no? Hasta la puerta de tu fábrica, el ciclo de vida completo, o si lo quieres calcular de tu proceso de fabricación o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es fundamental tener un poco en cuenta esto, ¿no? Tenemos que mapear nuestra secuencia de operaciones, identificar las cantidades de recursos y materiales que consumo, de los residuos que genero, para poder llegar a calcular los impactos ambientales o la huella de carbono, ¿no? Y esto es un punto fundamental a la hora de plantear cómo tenemos que diseñar para economía circular o sostenibilidad, ¿no? Porque esto nos ayuda a identificar o a definir cuál es el perfil de impactos ambientales de un producto concreto, ¿no? Y tratar de ver cuáles son los aspectos críticos o puntos críticos, y esto nos va a ayudar a saber en qué tenemos que trabajar, ¿no? Aquí estamos hablando de diseñar para desmontaje, para fiabilidad, para reutilización, renovación, refabricación, pero aquí tenemos la información de dónde tendríamos que tocar, sobre todo para reducir los impactos ambientales, que al final es como el coste, ¿no? Cualquier cosa que hagas va a tener un impacto en coste, cualquier cosa que hagas va a tener un impacto, por ejemplo, en la huella de carbono, que puede ser el impacto ambiental um, ahora mismo más utilizado, más perseguido y más trabajado, ¿vale? Y con esto podemos desarrollar nuestros procesos internos para ver qué cosas tenemos que tocar y qué cosas podríamos hacer para tratar de reducir el impacto ambiental, por ejemplo, en este caso de la electricidad, ¿no? De componentes eléctricos, ¿vale? Entonces, antes de poner a pensarnos en que si tengo que diseñar para desmontaje o para reutilizar o para reciclar o incluir materiales con contenido reciclado, etcétera, lo más importante es definir los requisitos, ¿no? Que si yo soy un equipo de diseño y alguien me viene y me dice, tiene usted que diseñar un producto circular, tiene usted que diseñar un producto sostenible. Y yo, es como si me preguntaran, tiene usted que diseñar un producto lineal, ¿vale? A la hora de diseñar, la gente que estáis cerca del diseño, habéis tenido que diseñar productos, necesitamos requisitos específicos que se puedan medir, que sean objetivos, que se puedan validar, ya sea que vengan de la legislación o ya sea que sean impuestos por la empresa, ¿vale? Pero necesitamos hacer un trabajo previo en decir, ¿qué le interesa a la empresa? ¿Le interesa reducir sus impactos ambientales? ¿Le interesa incorporar materiales reciclados? ¿Le interesa diseñar para el desmontaje? Eso se tiene que trabajar previamente antes de que empecemos a diseñar, ¿vale? Por eso es tan importante la fase de definición de requisitos. Porque si nos quedamos aquí, ¿no? Y te dicen, vale, pues tenemos que diseñar para la economía circular, pues esto es muy amplio, ¿no? Y el diseñador te puede decir, vale, ¿y de esto qué hago? Utilizo materiales renovables, tengo que utilizar contenido reciclado, tengo que hacer que las piezas sean mantenibles. Bueno, eso depende de una definición muy concreta de requisitos, ¿no? Aquí tenemos un poco más de luz, ¿no? De requisitos específicos de ecodiseño que me pedirán. Cuando aterricen estos requisitos a mis productos específicos tendré más claro qué me van a pedir o qué no, y eso está claro, ¿no? Y aquí tendríamos un poco la duda de por dónde empezamos, ¿no? Pero lo que os estaba comentando es que desde el punto de vista de qué priorizamos, la priorización debería empezar desde la estrategia de la empresa, ¿no? Pues, cada empresa tiene su estrategia y fundamentalmente, pues, obviamente está centrada en volumen de negocio, retorno de la inversión, ventas, eh, y tenemos que ver cómo introducir la sostenibilidad en esa estrategia, ¿no? Y que nos obligue y que nos ayude a qué requisitos tengo que definir al diseño de mis productos, ¿no? Dentro de la estrategia de la empresa está reducir las emisiones, ser carbon neutral, bueno, pues eso ya nos está dando una pista, ¿no? Dentro de la estrategia de la empresa está desarrollar modelos de negocio para refabricar componentes, bueno, eso ya nos está dando requisitos, ¿no? Pero si no tenemos eso a nivel de estrategia de empresa es muy difícil eh, empezar a pensar qué decisiones de diseño tomamos porque no tengo los requisitos claros, ¿no? Entonces, primero es integrar la sostenibilidad en la estrategia de la empresa para que luego despleguemos un poco esa estrategia en los requisitos fundamentales que tengo
cumplir para después definir esos requisitos de manera específica, ¿vale? Porque si no, vamos a estar dando palos de ciego, ¿no? Podríamos abordar un montón de cosas, ¿no? En ese mapa general, pero tenemos que saber en dónde priorizarnos, ¿no? Y teniendo en cuenta que cualquier decisión que tomemos, si utilizamos un material u otro, si el proceso de fabricación es de una manera u otra, si intentamos optimizar el consumo energético en la operación, cualquier decisión obviamente va a tener un impacto en coste y un impacto económico. Y aquí es donde tenemos que tener herramientas para combinar las dos cosas, ¿no? Para si tomo una decisión de diseño que tenga un incremento en coste, saber ese incremento en coste que me está produciendo en impactos ambientales o huella de carbono, ¿vale? Necesitamos tener estas herramientas. Entonces, a la hora de definir los requisitos, normalmente pues hay muchos requisitos que vienen desde la estrategia de la compañía, ¿no? Estrategia industrial, de suministro, de logística, obviamente del estado del arte y de la tecnología que puedo o no utilizar, y también requisitos de los mercados, ¿no? Ya sea de las tendencias legislativas o la legislación vigente a día de hoy, de las certificaciones que necesito conseguir o de los requisitos del cliente, ¿no? Entonces, es fundamental cuando diseñamos tener claro cuál es el modelo de negocio que tiene la empresa. Esto está claro cuando estamos adaptando a todo esto productos existentes, ¿no? Porque el modelo de negocio está claro, pero si pensamos en desarrollar un producto nuevo, tenemos que ir desarrollando un modelo de negocio y producto más o menos a la par. Obviamente no es lo mismo que tenga un modelo de negocio business to business que business to customer. No es lo mismo que esté sujeto a un modelo de responsabilidad empleada del productor que tengo que involucrarme en la gestión de los residuos al final de la vida útil. No es lo mismo que la empresa quiera desarrollar un modelo de negocio de renovación, refabricación o take back, porque eso me va a dar requisitos al producto, ¿no? Si es un modelo lineal que yo pongo un producto en el mercado, pues igual y lo vendo en todo el mundo y no sé muy bien cómo se van a gestionar los residuos al final de su vida útil, pues igual no tiene mucho sentido centrarme en diseñar para desmontaje, ¿no? Llegará un momento en que igual quizás me lo tengan que pedir, pero bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Desde la estrategia de sostenibilidad de la empresa o descarbonización también se definen requisitos que van a impactar en los requisitos que ponga mi producto, ¿no? Si la empresa tiene una estrategia de carbón neutral, si está centrada en reducir los impactos ambientales o dentro de esos impactos ambientales la huella de carbono, o si la empresa quiere desarrollar una cadena de suministro sostenible para reducir la huella de carbono en el alcance 3, todo eso tiene que estar definido para que podamos definir requisitos, porque si no definimos requisitos, no vamos a saber por dónde empezar. Y una de las cosas que también deberíamos empezar a trabajar es saber cuál es la voz del cliente en sostenibilidad, ¿no? Si necesita saber la huella de carbono, si necesita que trabajemos en reducir los pesos para facilitar sus operaciones logísticas, si necesita que nuestro producto sea más o menos modular para facilitar sus operaciones, si necesita ciertas cosas relativas al fin de vida, etcétera, etcétera. Y una vez que esto está claro, que trabajar en una traslación a requisitos específicos, ¿no? Y que diga, bueno, este producto a lo largo del ciclo de vida tiene que tener un consumo de agua X, tiene que tener un peso X o en un rango. Tenemos que incorporar un porcentaje de contenido reciclado en plásticos, preconsumo, postconsumo. Tenemos que trabajar en incorporar un contenido reciclado en metales, en que tenga un ratio de reciclabilidad. En materiales a utilizar, en materiales, entre comillas, sostenibles a fomentar, en materiales a minimizar, a sustituir, en que la huella de carbono, considerando la fase en uso o el ciclo de vida completa, sea concreto, ¿vale? Esto es el primer paso para ayudarnos en qué tenemos que hacer, ¿vale? El siguiente es dónde, pero este es el primer paso que nos tienen que ayudar para definir qué tenemos que hacer, qué tenemos que cumplir, ¿vale? Porque sin esto es muy difícil avanzar. Es como si te dijeran, no tengo requisitos y ahora diseñeme usted un producto para economía lineal, ¿no? ¿Por dónde empiezo, no? Pues todos estos requisitos de sostenibilidad de economía circular tienen que estar claros porque si no, no vamos a saber qué tenemos que cumplir, ¿no? Vale. Y a la hora que abordamos el diseño conceptual, teniendo más o menos claro que tenemos unos requisitos definidos, bueno, una de las cosas que creo que nos puede ayudar a enfocarnos es centrémonos en la huella de carbono. Os decía antes que como el coste, ¿no? Cualquier cosa que hagamos va a producir un impacto ambiental mayor o menor y va a producir una huella de carbono mayor o menor.
Y siendo la huella de carbono un parámetro tan importante ahora que se empieza a pedir a nivel de empresa, a nivel de productos, se empiezan a certificar y es un poco el foco fundamental del Pacto Verde Europeo, eh, creo que es un buen parámetro para centrarnos y decir, voy a ver en tratar de calcular la huella de carbono y que la huella de carbono sea la mínima posible, ¿no? Entonces, luego llega dónde tengo que hacer cosas para reducir la huella de carbono, ¿no? Una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer antes de empezar a saber dónde tocar, ¿no? Luego ya veremos qué tenemos que hacer en eso, en ese dónde tocar, ¿no? Es cuáles son los parámetros críticos en huella de carbono en mis productos, ¿no? Si estamos pensando en actualizar productos existentes, ¿no? Bueno, esta es una simulación de un ejercicio que estamos haciendo con alguna otra empresa, pero de alguna manera haciendo ACVs de diferentes productos, hemos podido identificar cuáles son los parámetros críticos del producto y su contribución a la huella de carbono total de los productos en un periodo concreto, ¿no? 2023, ¿no? Y si consideramos el ciclo de vida completo, pues en esos productos veíamos que el consumo energético de operación se llevaba casi el 80% y después había otros aspectos críticos que también tenían un peso importante, pero que viendo el ciclo de vida completo, pues no sabíamos un poco cuál era el impacto general, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo que tenemos que trabajar en reducir el consumo energético en operación, ¿no? Y si quitamos el consumo energético en operación, podemos ver con más claridad cuáles son los parámetros críticos en huella de carbono, ¿no? En componentes electrónicos, piezas de aceros o metales o componentes plásticos, ¿no? Esto nos da información para saber, vale, ya sé dónde están los parámetros críticos, ¿vale? Y esto es lo que tendría que abordar. Lo siguiente sería cómo, ¿no? Eh, una vez que hemos hecho ese ejercicio, podemos empezar a pensar diferentes alternativas, ¿no? En introducir o decisiones de diseño en introducir en mi proceso para saber un poco cuál podría ser el impacto para abordar esos parámetros críticos, ¿no? Obviamente depende mucho del producto en qué podamos hacer para reducir el consumo energético en la operación, ¿no? Depende de su configuración, de su utilización, de cómo sea el producto en sí, y ahí es muy particular. Pero sí que, por ejemplo, en los aspectos a nivel de materiales, ¿no? Electrónica, plásticos y materiales, sí que va a ser importante tratar de trabajar en reducir el peso en los materiales de mayor impacto, buscar materiales con contenido reciclado, buscar materiales alternativos. Y en el caso de la electrónica, pues no es sencillo reducir la huella de carbono a corto plazo, pero sí pensar desde el punto de vista de innovación y que tenemos que empezar a trabajar en desarrollar componentes electrónicos o comprar componentes electrónicos que sean bajos en carbono que ya se están desarrollando, ¿vale? Entonces, aquí, aparte de los números, lo importante es que no solo tenemos que trabajar desde el punto de vista del diseño del producto, ¿no? De los planos, del concepto, de las maquetas, de los cálculos, sino trabajar con la cadena de suministro, con nuestros departamentos de compras, ¿no? Para ver cuál es el impacto que podemos provocar al producto si incorporamos contenidos reciclados, si incorporamos materiales fabricados con energías renovables, y hacer esas estimaciones para saber cuál podría ser el impacto, ¿no? Claro, cualquiera de estas actividades conlleva o un extra coste o un incremento de horas de I+D para tratar de reducir el peso de la estructura del producto o de acero de la chapa, ¿no? Entonces, otra cosa importante y otro aprendizaje importante es que no solo podemos llegar a tener un producto con menor impacto trabajando desde el diseño, sino en el diseño podemos ver estas cosas, pero sí que trabajando con la cadena de suministro, con los proveedores y también en proyectos de innovación para tratar de reducir estos impactos a largo plazo, ¿no? Y obviamente, una vez que tenemos claro qué es lo que tenemos que tocar y alternativas que podríamos abordar para tocar eso, que tiene un impacto mayor, pues bueno, tenemos que tener nuestros procesos adaptados, ¿no? Y dentro de, bueno, esto es una simulación de un proceso de diseño conceptual de un producto, pero una vez que tenemos los requisitos de diseño, eh, tenemos que ir incorporando diferentes técnicas de diseño para sostenibilidad en mis labores o actividades de diseño y también en definir qué requisitos le voy a poner a mis procesos de industrialización o a mis procesos de fabricación o a mi cadena de suministro para que eso que estoy analizando de mis aspectos críticos y de las alternativas que estoy barajando, pues al final tengan el impacto que tengan que tener, ¿no? Y otra cosa fundamental es que tenemos que integrar en estos procesos de diseño
herramientas o metodologías para analizar circularidad, sostenibilidad e impactos ambientales, ¿no? O sea, normalmente cuando estamos desarrollando un producto, analizamos obviamente los parámetros fundamentales de calidad, ¿no? Pues la fiabilidad o las prestaciones, analizamos también el coste, pero ahora tenemos que incorporar otra dimensión, ¿no? Y analizamos también el plazo de desarrollo, el plazo de puesta en el mercado, y ahora tenemos que incorporar otra dimensión que son los impactos ambientales o, por ejemplo, la huella de carbono, ¿no? Y estas metodologías y herramientas las tenemos que desarrollar internas en nuestros procesos, porque si no, no sabremos si lo que estamos tocando aquí y donde estamos tocando aquí está produciendo un impacto mayor o menor, ¿no? Luego ya vendría el tema de qué técnicas de diseño tengo que utilizar. Y aquí hay, múltiples, pero antes de llegar a este punto tenemos que desarrollar los otros pasos para saber si tengo que diseñar para estandarización o para reparación o para disassembly o para refabricación. Aquí llegaríamos a decir, bueno, pues si tienes que unir una pieza con otra, en vez de soldarla, pues ponle tornillos, ¿no? Vale, pero hasta llegar a ese punto tenemos que hacer todas estas cosas para saber si tengo que llegar a ese punto, ¿no? Eso es lo fundamental. Y bueno, me he retrasado un poquito, pero bueno, esto era un poco lo que os queríamos contar. Espero que más o menos, bueno, queríamos contar un poco estas reflexiones de trabajar a nivel de estrategia para definir unos requisitos claros, para saber dónde tocar y luego saber qué cosas podemos tocar, ¿no? Y luego incorporar todo esto en nuestros procesos para que lo hagamos de manera sistemática en nuestros productos existentes para adaptarlos, en los productos nuevos. Como decía antes, tenemos que ir en paralelo desarrollando el modelo de negocio y el diseño del producto, ¿no? Porque si no tenemos claro el modelo de negocio, es muy difícil saber dónde tengo que priorizar mis esfuerzos y mis horas, ¿no? Y a partir de ahora, a vuestra disposición para lo que queráis. ¿Alguna duda, comentario, reflexión? Cualquier cosita que no se haya entendido, o si tenéis alguna pregunta concreta, o si que os gustaría profundizar en alguna cosa, también se puede decir. Pues no, la verdad es que yo creo que Carlos lo has explicado todo bastante claro. La cuestión viene después, ¿no? El cómo lo hacemos en interno. Por mi parte no hay ninguna duda. Sí, yo por la mía tampoco. Yo creo que está claro y efectivamente el melón viene después en la gestión interna. Pero bueno, la explicación ha estado súper completa, como siempre. Gracias, Ana, Mónica. Bueno, ya sabemos que estáis trabajando ahí en tratar de empujar vuestras organizaciones para que traten de desarrollar la estrategia, ¿no? Que al final pues, es necesario para saber a dónde vamos, ¿no? Porque luego, si tenemos que tocar la electrónica o los aceros o la chapa, pues es necesario que haya una visión y un camino, ¿no? Porque si no se podrían hacer muchas cosas, pero al final es un consumo de recursos ingente, ¿no? Si no sabemos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? No sé, Ana, Ariel, Ignacio, ¿tenéis alguna preguntita, duda? No, o sea, simplemente decir nada, que muchas gracias por la charla y no, así ha estado muy completa. Yo concuerdo con los demás que sí ha estado muy bien. Muchas gracias. A ti, Ana. Por mi parte también. Vale, bueno. Poco más que añadir. Muchas gracias por la presentación y bueno, como compañero de Mónica, pues bueno, estamos ahora mismo un poco en esta fase de definición un poco de todo, ¿no? De a ver por dónde abordamos, mientras, es verdad, ejecutamos ciertas cositas, pero bueno, a ver esta estrategia dónde nos sitúa. Ok, bien, de esta manera pues terminamos este webinar de esta especialista de la compañía Sustain, que nos da pues más detalles que nos van a servir también para el trabajo que estamos haciendo de
análisis de ciclo de vida de un producto. Bien, bueno, de esta manera terminamos el día de hoy la clase de este día 3 de febrero. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana.